Aquí otra vez, que nos concede adorarle y cada uno de ustedes es una bendición verles y espero que el Señor traiga mucho bien a vuestros corazones en el día de hoy. Les pido que abran sus Biblias por favor en Lucas capítulo 13. Estamos avanzando en nuestro estudio en Lucas y hoy vamos al capítulo 13 y el título es La bendición del arrepentimiento. La bendición del arrepentimiento. Yo sé que hay una bienaventuranza en el arrepentimiento y es doloroso, pero hay una bendición grande también en esto. En Lucas capítulo 13, yo voy a leer los versículos que van del 1 al 9 y entonces oramos y nos encomendamos a la gracia de nuestro buen Dios. Lucas capítulo 13 del 1 al 9. Leo lo que dice Dios aquí en su palabra. En aquella misma ocasión, algunos estaban allí contándole de ciertos galileos, cuya sangre Pilato había mezclado con la sangre de sus sacrificios. Respondiendo Jesús les dijo: ¿piensan que estos galileos, porque padecieron estas cosas, habrán sido más pecadores que todos los galileos? Les digo que no. Más bien, si ustedes no se arrepienten, todos perecerán igualmente. O aquellos 18 sobre los cuales cayó la torre de Siloé y los mató, ¿piensan que ellos habrán sido más culpables que todos los hombres que viven en Jerusalén? Les digo que no. Más bien, si ustedes no se arrepienten, todos perecerán de la misma manera. Entonces dijo esta parábola: cierto hombre tenía una higuera plantada en su viña y fue a buscar fruto en ella y no lo halló. Entonces le dijo al viñador: he aquí ya son 3 años que vengo buscando fruto en esta higuera y no lo hallo. Por tanto, córtala. ¿Por qué ha de inutilizar también la tierra? Entonces él le respondió diciendo: Señor, déjala aún este año hasta que yo cave alrededor de ella y la abone. Si da fruto en el futuro, bien, y si no, la cortarás. Vamos a orar un momento juntos. Padre nuestro, qué bueno es adorarte, qué bueno es cantar a ti con el espíritu y el entendimiento. Y ahora te pedimos tu gracia al exponer tu palabra. Ven sobre tu siervo en su debilidad y bendice a cada uno que tú has traído hoy. Gracias por aquellos que han estado enfermos y están con nosotros, celebramos eso. Aquellos que están por primera vez, aquellos que han vuelto, seguimos mirándote a ti, esperando en ti. Oh Dios amado, te rogamos con gratitud tu ayuda ahora en el nombre de Cristo. Amén. Si hay algo que corre rápido son las malas noticias. ¿Ustedes se han dado cuenta? Y ahora con el avance de las comunicaciones, más rápido corren las malas noticias. No importa dónde ocurra, nosotros tenemos ahora una comunicación abierta alrededor del mundo tan activa, tan precisa, tan buena, que verdaderamente nosotros encontramos que pasan cosas y a los minutos ya el mundo lo sabe. Y más aún en la familia se va corriendo la noticia. No siempre pasa así con lo bueno, pero esa comunicación activa nos hace estar expuestos continuamente a las tragedias que acontecen en el mundo. Uno quiera o no se entera de los males, de las cosas que están pasando. Y hermanos, estamos viviendo un mundo donde verdaderamente es una tragedia tras otra, una desgracia tras otra. ¿Cómo podemos responder nosotros cuando oímos de algo malo? Vamos a seguir oyendo malas noticias. ¿Cómo podemos nosotros responder cuando vemos que hay cosas que implican muerte, brutalidad, abuso, descuido, maltrato? Cuando eso pasa en el seno familiar, cuando eso pasa en nuestra propia familia, ¿cómo debemos responder? Y eso es lo que yo quiero que veamos hoy. ¿Qué nos enseña Jesús? ¿Qué podemos hacer cuando oímos de una desgracia? En este pasaje, si se dan cuenta, el Señor una vez más es interrumpido. Y yo quisiera tener la paciencia del Señor Jesús. Si ustedes ven desde el capítulo 11, Él está siendo interrumpido. Específicamente leemos que después que él oró en el capítulo 11, versículo 1, sus discípulos vinieron a pedirle que les enseñara a orar. Después de esto, el Señor Jesucristo
es interrumpido en el versículo 27, cuando dice: mientras él decía estas cosas, aconteció que una mujer de entre la multitud levantó la voz y le dijo: bienaventurado el vientre que te llevó y los pechos que mamaste. Interrumpido. Nosotros encontramos igualmente en el capítulo 12 que el Señor Jesucristo es interrumpido otra vez. Mientras él está hablando en el versículo 12 del capítulo 12, el Espíritu Santo les enseñará en aquella hora lo que se debe decir. Entonces dice el versículo 13 que le dijo uno de la multitud: maestro, dile a mi hermano que reparta conmigo la herencia. Lo que significa que tenemos música alegre aquí. Hermana, usted tiene un ringtone muy alegre. No se preocupe, hermana, que es música alegre. La cosa es apagarlo ahora. ¿Ya? Ok, seguimos. Hermana, no se preocupe que con ese ringtone siempre la van a localizar. No se preocupe. Ok. Muy bien. Désela a la dueña, que ella va a saber cómo pararlo, hermano. Vamos a ver, páselo a otra mano ahí atrás. Está Eduardo. Toda la iglesia haga una fila, hermano. Gracias, Eduardo. Hermana, mire, si él no lo puede resolver entre todos, le vamos a regalar un teléfono nuevo. No se preocupe. Pero miren, ¿de qué estaba hablándole yo? Fíjense cómo es la cosa. De que el Señor estaba haciendo ¿qué? Y ahora yo también fui interrumpido. Pero de todas maneras, aquí está el punto. ¿Cómo debemos reaccionar? Miren cómo él reaccionó. Dice el versículo 13 que le dijo uno de la multitud: maestro, dile a mi hermano que reparta conmigo la herencia. Y cuando nosotros miramos ahora, otra vez en el capítulo 13, versículo 1, también fue interrumpido. Pero esta vez fue con una noticia diferente. Si ustedes leen allí, en aquella misma hora, algunos estaban allí contándole de ciertos galileos, oigan bien, cuya sangre Pilato había mezclado con la sangre de sus sacrificios. Este Pilato es el mismo que mató o mandó matar a Jesús, que autorizó la muerte de Jesús, este mismo. Y este hombre era un sanguinario, era un hombre cruel, era un hombre implacable, un hombre que no tenía ninguna sensibilidad para gobernar. De hecho, fíjense ustedes, estas personas estaban en un lugar santo, respetable, donde se hacían sacrificios, probablemente el templo. Estaban adorando a Dios, sacrificando, y allí parece que llegaron los soldados de Pilato y literalmente los mataron allí, quizá los degollaron, no sabemos qué pasó, pero la sangre de los animales que ellos sacrificaban se mezcló con la sangre de ellos allí. Fue algo desastroso, impresionante. Es triste que cosas así pasaran en ese tiempo, pero hermanos, más tristes que todavía siguen pasando. Desgracias, brutalidades, cosas sumamente sangrientas. Pero la ocasión la usó el Señor Jesús para referir otra tragedia. Si leen ustedes conmigo, versículo 4. O aquellos 18 sobre los cuales cayó la torre de Siloé y los mató. ¿Qué piensan de esto? Y fíjense, hermanos, esto me recuerda a una persona muy querida para mí, que era mi abuela, la mamá de mi papá. Mi abuela era una coleccionista de malas noticias. Al grado tal de que yo le llevaba una mala noticia y ella sabía responderme con una peor. Un día le conté literalmente: mira, abuela, atropellaron a una señora, yo lo vi. Y ella me dijo: no, pero allí se cayó un edificio al doblar. Entonces, así pasaría aquí. Pero este caso es el Señor Jesús. Cuando ellos le dicen: se mezcló la sangre de estos hombres. Y el Señor le dice: no, pero ustedes supieron de aquellos 18. ¿Saben que ese lugar, la torre de Siloé, según un siervo de Dios, era la misma torre de Betesda, o el lago de Betesda, donde estaban algunos paralíticos esperando que se moviera el agua, o que se purificaban algunos antes de ir a adorar? Por lo que puede ser que esos 18 eran minusválidos que estaban allí, hubo un temblor o algo pasó y la torre se cayó y los mató a los 18. O sea, que le trajo una tragedia peor. ¿Qué podemos nosotros hacer cuando vemos una tragedia así? Miren lo que hizo el Señor Jesús. Oigan sus palabras para cada caso. Versículo 2. Respondiendo Jesús les dijo: ¿piensan que estos galileos, porque padecieron estas cosas, habrán sido más pecadores que todos los galileos? Les digo que no. Más bien, si ustedes no se arrepienten, todos perecerán.
Y es exactamente lo mismo que responde la segunda parte del versículo 4. ¿Piensan que ellos habrán sido más culpables que todos los hombres que viven en Jerusalén? Les digo que no. Noten, Galileos más culpables que los galileos y estos de Jerusalén más culpables que todos los de Jerusalén. No son más culpables. Miren lo que hizo el Señor Jesús. Esa tragedia que ustedes me están diciendo y me la están reportando, ustedes en su mente están pensando así. Si ellos han sufrido eso, es porque eran muy pecadores. Eso es un castigo de Dios. Y es natural, es la manera en que nosotros pensamos. Si a alguien le pasa algo, ¿cuál es la mente de uno? Algo malo está pasando con la vida de esa persona. Eso es viejo, eso pensaron los amigos de Job. Ellos sabían mucha teología y cuando ellos fueron a visitar a Job y lo vieron en esa condición, enfermo, muy enfermo, que se le habían muerto sus 10 hijos, había perdido todo, la conclusión de ella fue, mira Job, espérate Job, te amamos, somos tus amigos, revísate. Algo has hecho tú para que todo esto te esté pasando. De hecho, nosotros somos tan así que a veces nos pasa algo y lo primero que decimos, pero ¿por qué a mí? ¿Qué mal he hecho yo? Porque nosotros asociamos la desgracia con un juicio como causa de nuestro propio pecado. Y yo les tengo una buena y una mala noticia. La mala noticia es, siempre, toda desgracia sí está relacionada con el pecado. La buena noticia es que no siempre es nuestro propio pecado. Puede ser el pecado de otra persona. O el pecado como ha afectado la creación, que gime esperando la redención. Los temblores de tierra, tsunami, huracanes, pecado de quien no, la creación afectada por el pecado. Y yo lo que quisiera compartir con ustedes aquí de esto que el Señor Jesucristo está compartiendo y ha dicho, 3 cosas para resaltar que ahora es el momento de arrepentirnos y librarnos nosotros de tragedia, aflicción y dolor. Todo pecado, hermanos, es malo, unos más graves que otros, pero todo pecado es malo y debemos aborrecerlo. Comencemos aquí, afirmando lo que el Señor enseña. Detrás de toda desgracia hay pecado. Nosotros tenemos que aprender a pensar a la manera de Dios. Ellos venían diciendo, ellos son más pecadores, pero el Señor Jesucristo le dijo, un momentico, ustedes están pensando en el pecado de aquellos que sufrieron. Y miren, puede que sí, es verdad, pero yo quiero que ustedes piensen en su propio pecado y arrepiéntanse ustedes. En otras palabras, si toda tragedia tiene una raíz, está asociada con el pecado, pero no debemos sentarnos a pensar de qué manera aquel que sufrió ha pecado, sino dejar eso en las manos de Dios y yo comenzar a pensar en mi propio pecado. En mi propio pecado. Esto, en primer lugar, incluye una doctrina fundamental de las Escrituras. El Señor Jesucristo está enseñando que todo hombre, óigame bien, toda persona merece el juicio de Dios. Oiga cómo Él lo dice. ¿Piensan que estos galileos, porque padecieron estas cosas, habrán sido más pecadores que todos los galileos? No, no es así. En otras palabras, aquel que ha sufrido una tragedia no es más pecador que tú. De hecho, probablemente no ha sufrido eso por su propio pecado. Si tú no te arrepientes, tendrás una suerte tan desgraciada, tan trágica como la de esa persona. Tienes que arrepentirte. Detrás de toda tragedia en la historia de la humanidad hay pecado y nosotros tenemos que verlo así. Cuando el hombre pecó en el huerto del Edén, en ese momento de rebelión contra Dios, entró la muerte. Por lo que sepa usted, cada vez que se muere una persona, se muere por causa del pecado. Cada vez que una criatura muere en el vientre de su madre y no llega a nacer, murió por causa del pecado. Pastor, pero esa criatura no ha nacido. No ha nacido, pero David dice en el Salmo 51, en pecado me concibió mi madre, lo que significa que en el vientre de esa mujer lo que hay es un ser pecador. Y esa criatura viene con la tendencia natural al pecado, pero no pecó, pero la madre es pecadora, claro que sí. Ahora, ¿por qué murió a fin de cuentas? Nadie sabe.
Pero dice la Escritura que habiendo entrado el pecado, entró la muerte. Todo el mundo se muere por causa del pecado, aunque no sea su propio pecado. Ahora, eso no es todo. En la Escritura hallamos un hombre que habiendo nacido se cayó y quedó paralítico. ¿Por qué vienen las enfermedades y por qué hay minusválidos y paralíticos? Hermanos, por causa del pecado. El pecado ha afectado todo el ser. ¿Por qué usted ve una persona en una silla de ruedas? ¿Por qué usted ve una persona que tiene cáncer? ¿Por qué usted ve una persona que es ciego? ¿Por qué usted ve una persona que es sordo? ¿Por qué ve una persona que nace solo una parte sin extremidades? Hermanos, hay una sola explicación: por causa del pecado. El pecado ha afectado toda la raza humana. ¿Por qué un hombre y una mujer se casan y se casan en alegría, en fiesta, celebración, y algún tiempo después se aborrecen hasta la muerte, hasta que se separan? Por causa del pecado. Adán recibió a Eva, su mujer, y le dijo a Dios: oh, ahora esta es carne de mi carne, hueso de mi carne. Oye, hermano, tremendo poema. Hueso de mi hueso, carne de mi carne. Pero él cayó en pecado y Dios se le acercó e inmediatamente le dijo: Señor, mira, ¿tú sabes por qué fue que yo pequé? Porque la mujer que tú me diste me dio a comer del fruto. Sí, pero ¿quién le abrió la boca a Adán? Él abrió su boca y él mordió y él tragó. Pero él dijo: la mujer que me diste. Y hermanos, y eso es impresionante. Cada vez que yo tengo que dar una consejería matrimonial, yo nunca la doy a uno de los dos. Yo tengo que poner a los dos juntos. Porque él viene y le da su testimonio y su versión, inmediatamente parece que esta mujer es una mujer muy perversa. Pero usted la oye a ella sola y dice: oye, pero este hombre es un monstruo. No, hay que oírlo a los dos, para que ahí entonces, en boca de 2 o 3 testigos, conste toda verdad. Eso dice Dios. Pero ¿de dónde vienen esos problemas? Por causa del pecado. Ahora, ¿por qué razón un hijo, una hija que es formado desde el vientre, cuidado, cuando no tiene fuerza para valerse, los padres lo alimentan, las madres lo nutren, los papás lo sacan, le enseñan a caminar, le enseñan a montar bicicleta, el mundo? Y desde que comienza a caminar, entonces comienza a ver a los padres como sus enemigos, a guardar secretos, comienza a separarse de ellos y a pensar que sabe más que ellos, por causa del pecado. Es el pecado que se ha metido a todos los niveles. Por causa del pecado existe la ingratitud. Usted sabe lo que es la ingratitud y cómo es el pecado caminando, hermanos, aún en nuestras relaciones laborales. Cuando no tengo trabajo, yo ando buscando un trabajo y yo trabajo por lo que sea. Me dan el trabajo, entonces comienzo a exigir más de lo que sea. Somos así, por causa del pecado. El pecado es tan serio, hermanos, que aún si nosotros viviéramos solos en una montaña, seguiríamos pecando y seguiríamos envidiando y seguiríamos orgullosos. Eso no vamos a curarnos hasta que no muramos. El único remedio va a ser el día que entremos a la presencia de Dios. Pero por causa del pecado vienen todas las tragedias. Por causa del pecado. Dice Eclesiastés 9:12 una frase que me gustó. Oiga cómo dice la palabra de Dios: el hombre tampoco conoce su tiempo, como los peces que son atrapados en la mala red y como los pájaros que quedan presos en la trampa, así son atrapados los hijos del hombre en el tiempo malo, cuando éste cae de repente sobre ellos. Hermanos, ¿por qué nos vienen aflicciones? ¿Por qué nos engañan a nosotros cuando hacemos negocios? Por causa del pecado. ¿Por qué usted ha visto los contratos ahora que los que están comprando casa? Hermanos, cuando fuimos a comprar la casa, mire, el contrato era una cosa como de este golfo, ¿sí? Y firma, y firma, y firma. ¿Y qué tantas cosas? Bueno, por causa del pecado, hay que registrarlo todo de todas maneras. Es el pecado la causa de todas las tragedias y males. Y no podemos separar eso porque el Señor Jesús no lo separó aquí tampoco. Ahora, yo quisiera mirar aquí la manera en que el Señor Jesucristo entiende que debemos pensar cuando vemos la desgracia. Volvamos al texto. Ya lo referí anteriormente, pero miren. Respondió Jesús y les dijo: ¿piensan que estos galileos, porque padecieron estas cosas, habrán sido más pecadores que todos los galileos? Les digo que no. Más bien, si ustedes no se arrepienten, todos perecerán igualmente. Y más adelante vuelve a decirlo. Les digo más bien que si ustedes no se arrepienten, todos perecerán de la misma manera. Y yo me imagino los que vinieron donde el Señor Jesús a hablar, diciéndole: Señor, ¿supiste de lo que Pilato, ese monstruo, hizo? ¿Cómo degolló a estas personas allí?
Y eran galileos de tu mismo pueblo. Imagínense que a mí me vengan a decir aquí, mire, pastor, usted sabe lo que le pasó a algunos dominicanos. Yo paro las antenas, porque yo soy dominicano. Y el Señor, como Galileo, bien pudo haber dicho, oye, la verdad es que Pilato es un monstruo. Él no le prestó atención a eso. No es que Pilato no fuera culpable. No es que esos galileos merecían esto. Él aplicó eso a la vida de ellos y le dijo, vengan acá. Ustedes saben que ustedes son pecadores y tienen que arrepentirse. Cuando ustedes ven eso, causa del pecado, con raíz de pecado, eso debe recordarle su propio pecado. ¿Y saben lo que eso significa, hermanos? Que al igual que esos galileos que sufrieron esa tragedia, ustedes merecen algo igual. Igual que aquellos que les cayó la torre, ustedes merecen algo igual. Solo por la gracia y la misericordia de Dios, ustedes no son esas personas. ¿Cuál fue la última tragedia que aconteció en su pueblo, en su país? ¿Usted recuerda? No me lo tiene que decir, pero hay terremotos, hay volcanes que han quemado y había una iglesia como nosotros adorando y allí vino la lava y arrasó y el pastor murió y hermanos de la iglesia se los llevó. ¿Por qué usted no estaba en ese lugar? ¿Usted ha pensado en eso? Por la misericordia de Dios. Por lo tanto, nosotros tenemos que ver la desgracia alrededor nuestro y decir, no por qué le pasó a ese, sino por qué no me pasó a mí, cuando yo me lo merezco igual. Cuando usted ve una separación familiar, hijos rebeldes, hijos que matan a los padres o la pregunta no debe de ser, ¿qué perversos son? No, ¿por qué no soy yo esa persona? Solo por la misericordia y la bondad de Dios. Esa es la única causa por la que nosotros no somos juzgados, por lo que nosotros no tenemos una tragedia en nuestra vida. ¿Por qué? Por la misericordia y la gracia de Dios. Y en ese sentido, hermanos, el Señor lo que les está diciendo es, arrepiéntanse. Arrepiéntanse. Tome la ocasión del juicio, de la desgracia en otros lugares para un autoexamen. Y hermanos, todos los que estamos aquí tenemos una cosa en común. Somos pecadores. Usted de una manera, el vecino suyo de una manera y yo de otra manera. Por lo tanto, yo le voy a invitar a que usted haga una confesión. A la persona que tiene al lado, dígale, yo soy un pecador o una pecadora y merezco el juicio de Dios. Si usted lo cree. Si eso soy yo. Yo soy un pecador y yo merezco el juicio de Dios. O sea, yo merezco ser castigado por Dios. Yo merezco la condenación por mi propio pecado. Y seamos honestos y seamos en eso transparentes delante de Dios. Por lo tanto, entiendan ahora, hermanos, y esto es donde yo quiero cerrar, la única manera de nosotros librarnos del juicio y el castigo es con el arrepentimiento. El arrepentimiento. Y con esto yo quisiera cerrar, porque realmente esto es lo más importante. Lo que el Señor Jesucristo está diciendo, si no se arrepienten, perecerán igualmente. Ahora yo les pregunto, ¿querrá él decir, si no se arrepienten, Pilato va a venir y los va a degollar? ¿Querrá decir, si no se arrepienten, van a morir en un terremoto que le cae? No oigan lo que él quiere decir. Hay una tragedia aún mayor que morir aquí una vez, y es morir por toda la eternidad sin Dios en el infierno. ¿Cuál es la mayor tragedia? Óigame bien, vivir sin Dios, sin Cristo y sin esperanza en este mundo. Esa es la mayor tragedia. No saber vivir esta vida con el propósito de Dios y disfrutar de Dios. La mayor tragedia es vivir esta vida sin Cristo, sin Dios y en miseria espiritual. Personas que no tienen, tienen de todo y no tienen nada porque viven vacíos. Sin embargo, usted ve a otros que tienen poco y están llenos de la palabra del Espíritu de Cristo. Amados míos, el arrepentimiento es una bienaventuranza. Si usted y yo somos pecadores, he aquí lo que tenemos que aprender a hacer. Cada vez que oigamos, que sepamos de alguna tragedia, o cada vez que veamos el pecado en nuestro corazón, en nuestros pensamientos, en nuestra forma de hablar, cuando pequemos al codiciar, cuando pequemos al pensar,
de alguna manera, arrepentirnos inmediatamente delante de Dios. Arrepentirnos. No mirar para afuera, no mirar a aquel, si ese merece, si ese no merece, quién es el culpable. No, arrepentirnos delante de Dios. Vamos a seguir viendo tragedias, vamos a seguir viendo dolores, vamos a seguir viendo males. Son ocasiones para arrepentirnos delante de Dios. Y la manera es la siguiente. ¿Qué pecado esta tragedia me recuerda a mí de mi propio corazón? ¿Qué pecado? ¿De qué manera puedo yo haber pecado para ponerme en el lugar de los que están sufriendo? ¿De qué manera? ¿De qué manera pude yo haber actuado de forma egoísta para estar en el lugar de aquel? ¿De qué manera pude haber yo mentido para estar en el lugar de aquel? Hablamos en la clase esta mañana de los caballeros sobre un pensamiento común en los hombres y es, oye, si yo fuera rico. ¿Qué hombre aquí no ha pensado eso? Yo estaría sorprendido. Los niños yo no los culpo. Pero todos los hombres, oye, si yo tuviera dinero. Hermanos, si la gente que hace lo que hace por dinero, ha vendido su alma hasta el diablo a fin de tener dinero. Cuando veamos la tragedia y la desgracia, tenemos que preguntarnos de qué manera esto muestra mi propio pecado. ¿Qué me enseña esto de mi propio corazón? Mis amados hermanos, Dios nos ayude a aborrecer el pecado como la causa de toda tragedia con toda la fuerza de nuestro ser. Que Dios nos enseñe a aborrecer el pecado con todas las fuerzas de nuestro ser. Y ahora es el tiempo de arrepentirnos. Y esto es lo último. Miren allí a partir del versículo 6 lo que el Señor Jesucristo dice. En este tiempo de tragedias y de desgracias, Dios está teniendo paciencia con nosotros y nos da tiempo para arrepentirnos. En esta parábola de la higuera estéril, es una planta que está allí en un lugar donde debe dar fruto. Tiene 3 años, no es una fruta, no es un árbol pequeño, ya tiene tiempo de haber dado fruto. Y viene allí el dueño diciendo, vamos a cortarla. Pero resulta que el viñador entonces le dice, no, vamos a darle un año. Vamos a darle un tiempo, este año, y a ver si en este año da fruto. Y si no da fruto, la vamos a cortar. Hermanos, ¿saben lo que hay aquí realmente? Ustedes y yo estamos viviendo el año de la misericordia de Dios. ¿Sabe por qué usted no ha sido cortado de este mundo? Por la misericordia de Dios. ¿Por qué hasta el momento, a pesar de usted haber pecado, Dios no le ha fulminado? Uno de los cuadros más impresionantes para mí de la Biblia, oigan cuál es un momento que están trasladando el arca. Y viene un hombre llamado Usa. Cuando el arca tropiezan los bueyes y él cree que el arca se va a caer, él mete la mano para que el arca de Dios no caiga al suelo y ahí mismo Dios lo consumió y lo mató. Yo del principio dije, pero ese hombre lo que quería era ayudar. No, es que él no podía tocar. Él no puede pensar que él puede ayudar a Dios. Él no podía tocar eso. Ahora, ¿qué tiene eso que ver con mi propia vida? O yo les voy a decir la verdad. Usted sabe los pecados que yo he cometido para que Dios ahí mismo me haya fulminado. Usted sabe las cosas que yo he visto con mis ojos y le pido a Dios que me perdone por eso. Y Dios ha tenido misericordia de mí. Usted sabe las palabras que yo he dicho y Dios no me ha fulminado. Lo que yo he tocado con mis manos y Dios no me ha fulminado. Lo que yo he abrazado y Dios no me ha fulminado. Lo que yo he anhelado y Dios no me ha fulminado. ¿Y qué puede decir usted de su propia vida? ¿Cuántas cosas no has deseado y has hecho y Dios no te ha fulminado? ¿Saben por qué? Porque el Señor Jesucristo, que como esta viña tuvo 3 años, Él ministró 3 años y ahora ha pedido un año más de gracia para que tú te arrepientas. ¿Saben que nosotros somos tan fáciles para ver el pecado y la paja en el ojo ajeno, pero no vemos el pecado y la paja en el ojo de nosotros? Oiga, los maridos son expertos en los pecados de la mujer. Y la mujer experta en los pecados del hombre. Pero una cosa tremenda, han hecho un PhD. ¿Se lo saben así?
Usted le dice al marido, ven acá, ¿cómo tu esposa? Y ahí mismo le da una longaniza. Ustedes usan esa palabra, ¿verdad? Ok. De una lista, mire así. Pam, 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 pam. Y viceversa. Pero ¿qué de nuestros propios pecados? Y yo lo que quiero es que usted ahora no piense en el pecado de nadie más. Yo quiero que piense en su propio corazón. Yo quiero que piense en su propio corazón. Y yo voy a compartirle con usted alguna lista de pecados que aparecen en las Escrituras. En Éxodo capítulo 20. Comencemos por ahí, donde están los 10 mandamientos. Y sepa usted, yo quiero hacerle el bien. Yo quiero hacerle el bien. Yo estoy haciéndole ahora un estudio espiritual a su alma, para que si usted encuentra pecado en su corazón, usted rápidamente se arrepienta ahora y aproveche la misericordia de Dios. Este es el tiempo de arrepentirnos y evitar la desgracia. Óigalo bien. Éxodo capítulo 20. Yo soy el Señor tu Dios que te saqué de la tierra de Egipto, que nos redimió de la casa de esclavitud. No tendrás otros dioses delante de mí. ¿Usted sabe lo que significa poner un Dios delante de Dios verdadero? Es cuando usted cree que su vida depende de esto y no del Dios verdadero. Si usted vino a este país pensando que aquí estaba la plenitud de su vida, probablemente este sea su Dios. Y hay muchos que hemos hecho de este país nuestro Dios. Y no es verdad. La bendición de Dios está en cualquier país del mundo con la presencia de Dios. Si usted ha hecho de su trabajo su Dios, porque usted cree que eso es su vida, usted está equivocado. Eso es idolatría. Pero quiero decirle algo más difícil, hermanos. Si usted ha hecho del matrimonio su pareja, su Dios, o de sus hijos su Dios, también eso es idolatría. Si usted ha hecho del dinero su Dios, hay personas que piensan su vida en función de un retiro y el dinero. Eso es idolatría. Romeo y Julieta sigue siendo vigente. Hay jóvenes que creen que la vida está ligada a la vida de la otra pareja. Y por esa causa, cuando hay un problema, se deprimen, no comen, duran 3 días en habitación. No, tu Dios es Jehová, el que hizo los cielos y la tierra. No voy a parar en cada mandamiento porque no acabo, pero mire. No te harás imagen ni ninguna semejanza a lo que está arriba en el cielo ni abajo en la tierra. Esto tiene que ver en nuestra relación con Dios. No te inclinarás delante de ella. Versículo 7. No tomarás en vano el nombre del Señor tu Dios. Ustedes saben por qué existe el nombre Yahvé en la Escritura. Porque los hebreos le quitaron las vocales al nombre de Dios. Y era consonante para decir nada más como... ¿Por qué? Porque ellos decían, el nombre de Dios es tan santo que nosotros no podemos estar hablando de Dios. Y hay algunos que hasta hacen chistes con el nombre de Dios. Dice aquí, acuérdate del día sábado, el día de reposo para santificarlo. Hermanos, lean, vamos a leer juntos el versículo 9. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, pero el 7º día será sábado, reposo para el Señor tu Dios. ¿Para qué será este día? Para el Señor tu Dios. ¿Dónde debemos nosotros estar y dónde hemos debido estar todos los días de nuestra vida en el día de reposo? En la casa de Dios. De lo contrario, estamos violando el mandamiento. Ahora, ¿saben cuál es el problema? Que es que nosotros le damos grados a los mandamientos y a los pecados. Versículo 12, honra a tu padre y a tu madre para que tus días se prolonguen sobre la tierra que el Señor tu Dios te da. Cada vez que usted ha hablado mal de su papá, de su mamá, usted lo está deshonrando delante de Dios. Cada vez que usted ha desobedecido, lo está deshonrando delante de Dios. Cada vez que en su corazón usted dice, lo que pasa es que papá y mamá no saben nada, usted lo está deshonrando delante de Dios. Versículo 13, no matarás, no cometerás homicidio. Ahí sí, la gente tiende a decir inmediatamente, pastor, ahí sí es verdad que gané, porque yo no he matado a nadie. ¿Alguna vez has aborrecido a alguien? No, yo no odio tampoco. Sí, ¿alguna vez tú has sentido que no quieres ver a una persona y quisiera como que un tren lo aplastara? Eso es odio. Eso es odio. Eso es violación del mandamiento, dijo Jesús. No cometerás adulterio. Ahí sí, pastor, nunca he estado en los brazos de otra mujer. Pero ¿alguna vez has visto a alguna otra mujer y la has deseado con tus ojos? Eso es adulterio, dice el Señor Jesús. No robarás. No, pastor, yo no robo. ¿Pagas tú todos tus impuestos en esta nación? Delante de Dios eres generoso y pagas
tus diezmos y ofrendas a Dios? Él dice, como bien hablamos en la escuela dominical, me habéis robado. No codiciarás la casa de tu prójimo. ¿Qué significa, pastor? Bueno, alguna vez ves por la ventana lo que tu vecino tiene, tú dices, oye, yo quisiera ese carro. Ups, ahí está. Dios tenga misericordia. ¿Ven cuán pecadores somos nosotros, hermanos? Pero eso no es todo. Sale que alguien ha dicho una vez, hay 7 pecados capitales. Y no hay 7 pecados más importantes. No es verdad. Fue una lista que yo no sé quién fue que se la inventó. Pero yo se la voy a mencionar. No porque yo creo que sean capitales. Todos los pecados son iguales. Simplemente porque son famosas. Oiga la lista. La lujuria. Mateo 5:28. Cualquiera que mire una mujer deseándola ya adulteró con ella en su corazón. Ay, esta sí es dura, hermano. El otro pecado capital, dicen ellos, no capital, ¿no? Pero popular. Sobre todo en esta nación, oiga el número 2. La gula. ¿Qué significa gula? Comer demasiado y tener barriga. Hermano, yo estoy ahí, yo estoy pasado de peso. Pero cada vez que yo aumento de esa manera y como de esa manera, aunque usted no lo vea así, oiga lo que dice Dios en Proverbios 23:21. Porque el bebedor y el comilón empobrecerán y el sueño hará vestir vestidos rotos. Y dice Pablo en los Colosenses, glotones. Hermano, está duro, pero es la verdad. Eso significa que tenemos que hacer algo. ¿Por qué usted no ha merecido, no ha caído en una desgracia por la misericordia de Dios? Oh, pastor, pero hay algunos que tienen problemas de tiroides. Es verdad, hermano, yo lo sé. Mi amada esposa está en la lista. Hay algunos que tienen problemas de esta glándula que se llama tiroides, pero hay otros que el problema es tiroides, porque tiran mucho para atrás. Dios nos guarde y nos ayude a tener un buen juicio en el uso de las bendiciones que Él nos da. Tercer pecado que llaman capital, dice la codicia. Ya saben lo que es eso. Bueno, 4. La pereza. El camino del perezoso como un seto de espinos. La ira. ¿Saben lo que es la ira, verdad? Ese enojo en el corazón de esa gente que dice, no me lo puedo controlar porque es que me saca de lugar. No, eso es un pecado. Pastor, usted no sabe lo que me hace. Bueno, yo sé, puede ser, pero ¿saben qué, hermanos? Usted está viendo a un hombre que es pronto para la ira. Gloria a Dios que Él no es así. Él es lento para la ira y grande misericordia. La envidia, otra vez. Y el orgullo. Proverbios capítulo 6 dice 6 cosas que Dios aborrece. 6 y una 7 dice. Los ojos altivos. ¿Saben lo que son los ojos altivos? Cuando usted mira a otra persona como si fuera inferior a usted. Cuando usted mira a una persona y usted se siente mejor que esa persona, ya sea en la apariencia, ya sea en la posición, ya sea en cualquier grado de la vida. Oigan, mis amados hermanos, aprendamos a tratar a los demás con respeto, como teniendo la imagen de Dios. Usted y yo no somos mejores que nadie. La gracia de Dios nos ha hecho lo que somos y a Dios debe ser dada toda la gloria y la honra. Pero usted y yo no somos mejores que nadie. Es más, yo sí sé lo malo que yo soy, porque yo no conozco el pecado de otro, pero el mío sí. Los ojos altivos, la lengua mentirosa. Nosotros estamos tan acostumbrados a la mentira, hermanos, que a veces la decimos y ni cuenta nos damos. Ni cuenta. Cuando alguien nos pregunta de verdad, de corazón, ¿cómo te sientes? Muy bien. Y usted sabe que usted no está bien. Estamos acostumbrados a eso. Las manos derramadoras de sangre inocente. Eso es muy específico. El corazón, oiga hermano, esto es duro. Estoy en Proverbios 6:18. El corazón que maquina pensamientos inicuos o perversos o malos. Ustedes saben los disparates y las tonterías que uno vive pensando. Continuamente. Eso es pecado. Los pies presurosos para correr al mal.
El testigo falso que habla mentiras, que siembra discordia entre hermanos. Esa persona que mire a todo el mundo le encuentra una falta. Y que es un oído para todo el mundo, en el sentido malo. Cada vez que alguien quiere contar un chisme, sabe a qué oído ir, al suyo. Eso está mal. Y quiero terminar simplemente con la lista que aparece en Gálatas. Oiga bien, Gálatas 5. Las obras de la carne son evidentes, y estas son: inmoralidad sexual. Hermano, ¿usted tiene una idea del grado de inmoralidad sexual que hay en nuestra cultura? Y yo le voy a decir la verdad, probablemente algunos de nosotros vamos a tener que tomar medidas drásticas, como sacar un ojo, cortar una mano, no en el sentido literal, pero compartíamos en la clase de hoy de una familia que decidió parar la televisión en su casa por un año. Y probablemente usted tenga que pararla por un año y decir, déjame ver qué pasa en mi casa con esto. Porque nosotros estamos siendo bombardeados con pornografía a todas horas del día. Ya no hay respeto en ese sentido. Sus hijos están viendo algo y le meten la imagen. Hermanos, quizás nosotros vamos a tener que cuidarnos, los hombres vamos a tener que cuidarnos, y se lo digo claramente. Porque estamos viviendo tiempos tan malos que somos persuadidos a todo. Y ya el cambio de mujeres es como simplemente botar una taza de café que le quedó muy dulce. Y usted está viendo estas películas y está viendo estas modelos y estas cosas, y cuando viene su esposa sobrepeso porque ha parido 20 muchachos a usted, entonces ya usted mira a aquella mejor. Esa es la realidad, hermanos. Es triste, es una desgracia. Inmoralidad sexual, impureza, desenfreno, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos. ¿Tiene enemistad? ¿Tiene pleito con alguien? Envidia, celos, ira, contiendas. Bueno, hermanos, la lista es grande, pero oigan mi consejo cuál es finalmente. Y esto yo lo puse en práctica esta semana y fue de tanta bendición para mí y tan revelador de mi corazón perverso. Esta semana yo me dispuse, déjame abrir los ojos a ver qué está pasando con mi vida y mi inclinación al pecado. Y me puse a examinarme. Oigan, hermanos, y de repente me di cuenta, con mi mente pecando. ¿Qué hice? Señor, perdóname. Y el arrepentimiento es apartarme del pecado y mirar a Cristo y ver qué Cristo quiere que yo sea y tratar de ser eso y pedirle por eso. Y de repente me puse a pensar en mi casa y me llegaron pensamientos malos. ¿Qué hice? Señor, perdóname. Y yo venía montando bicicleta haciendo ejercicio y de repente vi una mujer allí mal vestida, pero yo no puedo pararme y decirle por qué se pone esa ropa. No, Señor, perdóname. Ten misericordia de mí. Y ya a mi casa al rato, ¿qué pasa? Cosas tonterías. Y ya mi corazón estaba airado. Señor, perdóname, ten misericordia de mí. Hermanos, este es el tiempo de arrepentirnos. Cuantas veces usted ve el pecado en su corazón, corra a Cristo. Un día Pedro le preguntó, Señor, ¿cuántas veces debo yo perdonar a mi hermano? ¿7? Y el Señor le dijo, no, hasta 70 veces 7. Y si Él espera que nosotros perdonemos tanto, ¿cuántas veces Dios está dispuesto a perdonarnos a nosotros? Aprovechemos, hermanos, cada vez que ve el pensamiento inicuo, pecador en su corazón, Señor, perdóname, ten misericordia de mí. Señor, ayúdame. Cada vez que usted se vea pensando pensamientos fatalistas, lejos de la fe, como si usted no tuviera un Dios que cuida de usted, que le ama, que ha dado a su Hijo y le dará con Él todas las demás cosas. Señor, perdona mi falta de fe, ayúdame. Cada vez que usted piense en una persona y lo vea como no debe verlo, no lo vea con amor, lo vea con resentimiento, lo vea con distancia, Señor, perdóname, ten misericordia de mí, yo no quiero eso. Esa es la voluntad de Dios. Si no nos arrepentimos, pereceremos, desgraciadamente. Pero qué bueno que podemos arrepentirnos. Vamos a orar. Padre nuestro, qué bueno que podemos arrepentirnos. Qué bueno que podemos correr a ti y tú nos recibes con los brazos abiertos en Cristo. Y es interesante que
el Señor Jesucristo, nuestro Salvador, por este mismo Pilato fue sacrificado. Pero no fue que la sangre de él la mezclaron con el sacrificio, no, él fue el sacrificio para darnos perdón y limpieza. Gracias porque Cristo fue castigado en nuestro lugar. Ayúdanos a examinarnos cada vez que veamos una tragedia. Señor, perdóname. ¿Y qué pecado pudo haber aquí? Señor, perdóname por si yo soy descuidado. Perdóname si yo soy orgulloso. Perdóname, Señor, si yo tengo malos deseos también, como esa persona que ha sido atrapada en su pecado. Perdóname, Señor, si yo odio y esa persona fue asesinada mientras estaba en discusiones vanas. Perdóname, perdóname. Ten misericordia de mí. Y gracias, Señor Jesús, por perdonarnos. Gracias, Señor Jesús, por librarnos. A ti sea la gloria y la honra. Gracias, Salvador. En tu nombre oramos. Amén.